Cultural de Sinín. Hoy es la número 217 y nuestro invitado, el senador David Luna, balance legislativo 2023-2024, lo que esperamos para terminar el periodo presidencial. El senador David Luna nos va a hacer unas presentaciones y la moderación, el doctor Fernando Salgado. Una cosa muy corta, el senador David Luna, muy conocido, pero simplemente es político y abogado bogotano, graduado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. El doctor Luna 2 veces ha sido concejal de Bogotá y representante a la Cámara. Fue viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, alto consejero presidencial para las regiones y la participación ciudadana. El doctor Luna se desempeñó como consultor asociado de la firma Lawson. Posteriormente, fue ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En el Fellowship en Planeación Regional y Urbana en el Massachusetts Institute of Technology, en MIT, y fue director al centro y presidente del Gremio de Innovación y Tecnología Alianza IN. Y nos va a hacer la moderación nuestro gran amigo y colega, el doctor Fernando Salgado, que lo resumo muy corto, es un médico consultor que ha hecho especialización en Inglaterra, en Israel y en Japón. Muchas gracias, senador Luna y Fernando, ¿verdad?, por acompañarnos hoy en este excelente conversatorio. Para no quitarles tiempo, porque lo que lo queremos es oír, le paso la palabra a Fernando para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica. Ya tenemos una excelente asistencia. Fernando, tienes la palabra. Gracias, Jorge. Sí, ya son cerca de 40 personas directas con sus acompañantes y lo del YouTube, que pues no lo sabemos por acá. En primer lugar, un saludo muy especial al doctor David Luna, agradecerle su compañía en estas tertulias que hacemos todas las semanas, como lo dice el doctor Jorge Ramírez. Nos acompañan otros ilustres académicos de la Academia de Medicina, el presidente el doctor Germán Gamarra, varios otros profesionales, militares, algunos ex embajadores, de lo que puedo ver por acá en la lista. Y bueno, creo que es un tema muy importante para nosotros. La idea, doctor Luna, es que usted nos pueda hacer una presentación de lo que usted vio, de lo que ha sido estos 2 años del gobierno del presidente Petro, de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República, de lo que uno puede llamar los fracasos que se han podido tener en el Congreso, o triunfos, dependiendo del lado donde se miren, la estatutaria de educación, la reforma a la salud, los trámites no muy claros de la reforma pensional, que seguramente tendrán pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, y la famosa jugadita de esa reforma pensional que se sale un poco de la ortodoxia que tiene o ha tenido siempre el Congreso de la República para debatir sus leyes. Temas como el de la inteligencia, las chuzadas que se habla recientemente como mecanismos para hacer política, la radicalización del Ejecutivo, no buscar acuerdos, la evidente preocupación del país que usted mencionaba hace unos pocos minutos antes de comenzar, en relación a que en cerca de 24 meses tenemos 17 cambios en el alto gobierno, lo que afecta, por supuesto, toda esa dinámica y lo que debe ser el Estado y la función que cumple el Ejecutivo dentro del Estado. Una frase que alguna vez le oí a usted que creo que resume todo, y este gobierno se convirtió de alguna manera en todo lo contrario a lo que prometió combatir. Entonces, un poco la idea, senador, es que
podamos escuchar sus opiniones de lo que pasó, cómo ve el tema hacia futuro para los próximos 2 años, qué deberíamos hacer los colombianos para tomar estos 2 años con el estoicismo que se requiere para poder seguir en la lucha y, por supuesto, poder escuchar personas que, como usted, tienen, como lo decía Jorge, una enorme claridad de lo que es no solo la actividad política, sino la realidad de la nación. En el transcurso nosotros tenemos un chat aquí que podemos ir tomando algunos de los comentarios que hacen los participantes. Los participantes, cuando van a hablar, piden la palabra y hacen los comentarios con relación a los temas y algunas preguntas. Esperamos en el tiempo que hemos previsto poder terminar y poder después ir a ver el partido de Colombia, como es el deseo de todos. Bienvenido, doctor Luna, y le doy la palabra y mil gracias de nuevo por su participación. Don Fernando, antes de iniciar le pregunto, ¿dispongo de unos minutos y después una jornada de preguntas o cómo es la dinámica La para idea es que primero? dispongas del tiempo que tú consideres. Puede ser 30 minutos, 40 minutos para hacer la exposición que tú consideres. Durante la exposición seguramente algunas personas van haciendo por el chat algunas preguntas que vamos tomando para irlas como retomando y hacértelas al final de tu presentación, y algunos que querrán hacer preguntas directas también serán al final de tu presentación. Bueno, doctor Fernando, muchas gracias a usted, por supuesto, al doctor Jorge Ramírez, al doctor Saúl Flores, al doctor Henry Ramírez y a todos los asistentes. Para mí es un honor poder estar acompañando el análisis, la discusión de tan importante grupo. Y sobre todo, pues quiero iniciar felicitándolos porque usualmente en Colombia la discusión sobre los temas públicos era reducida y creo yo que hoy muchos han activado espacios de análisis, espacios de discusión y por supuesto espacios de construcción, porque evidentemente estamos sintiendo preocupación y esa preocupación pues tiene diferentes orígenes que yo me voy a permitir analizar primero de carácter o de manera general para después concluir de manera particular en lo que hace referencia a lo que ustedes mencionaron al inicio, que es la agenda legislativa. Yo arrancaría con la construcción institucional que nos deja la Constitución del 91, señalando que yo creo que la Constitución del 91 no solamente es uno de los hechos históricos y democráticos más importantes que ha vivido Colombia en su era republicana, sino adicionalmente que es producto no solamente de procesos de paz, sino adicionalmente de algo muy valioso, y era el interés de una serie numerosa de la población de cambiar algunas costumbres que venían desde 1886. Esa construcción, pues claramente, esto lo saben todos ustedes, tomó la determinación de que Colombia fuera un sistema presidencialista. O sea, si bien es cierto, un sistema con división de poderes, con una concentración de poder de mayor capacidad en la figura del presidente. Y eso evidentemente, pues hoy en día nos pone a pensar muy distinto a lo que seguramente en el pasado habían reflexionado algunos, porque hoy es prudente señalar si lo que Colombia seguramente merece es tener mejor un sistema presidencial. Yo creo que es mucho mejor el primero, donde hay mayor concentración de poder en las otras ramas diferentes a la del Ejecutivo, permitiendo que haya más control, más frenos y más contrapesos. Y eso es importante analizarlo porque seguramente muchos piensan que ante diferentes opiniones que pueden tener sobre el gobierno del actual presidente, el Congreso en ocasiones
pues no hace lo suficiente, o no controla lo suficiente, o no se opone lo suficiente, o inclusive apoya más de la cuenta. Y pues básicamente lo que hay que recordar es que inicialmente en la reforma constitucional del 68 y después en la Constitución del 91 quedó establecido con claridad que había una alta concentración de poder en la figura presidencial, desde mi punto de vista, en desmedro de la rama legislativa. Y solamente para poner un ejemplo, pues absolutamente claro por sus trayectorias, por sus conocimientos, pero adicionalmente por su experiencia, que la tanto ordenación como definición del gasto está en cabeza del presidente a tal punto que si el Congreso en algún momento pretende tramitar un proyecto o en su defecto hacer modificaciones sobre los proyectos de orden presupuestal, requiere lo que se denomina el aval por parte del Ministerio de Hacienda. Esta reflexión, ¿por qué la hago inicialmente? Porque a mí sí me parece que es muy importante entender en estos momentos cuáles son las características del gobierno que lidera el presidente Petro. Es un gobierno que prefiere pedir perdón que pedir permiso. ¿Qué quiero decir con esto? Sabe perfectamente que en ocasiones, cuando el Congreso de la República no acompaña sus iniciativas, o en su defecto, cuando cree que el Congreso de la República no va a acompañar sus iniciativas, simplemente acude a la facultad de reglamentaria, en muchísimos casos excediendo los límites que la Constitución o que la misma ley contempla. Lo que hace pensar o lo que hace ver que en ocasiones es muy importante que los controles de carácter judicial pues terminen no dándole autorización a esas normas que sigan adelante. ¿Por qué traigo esta tesis a colación? Porque de entrada yo quiero controvertir la tesis del doctor Petro de que en Colombia hay un golpe blando, o de que en Colombia quienes pensamos distinto a él no lo queremos dejar gobernar. ¿Y cómo se rebate esa tesis? Pues con dos características muy sencillas. Hay miembros de la oposición, dentro de los que me incluyo yo, que hemos acompañado iniciativas del presidente Petro, pero también nos hemos opuesto y hemos votado negativas otras iniciativas. El presidente dice: a mí no me dejan gobernar, no me dejan tramitar mis reformas, motivo por el cual lo que estoy viviendo y sintiendo es un golpe blando. Eso queda totalmente desvirtuado con la explicación que yo les estoy mencionando. Les pongo el ejemplo, por decir, de la jurisdicción agraria, un proyecto presentado por el gobierno del presidente Petro en carácter de reforma constitucional, después en ley estatutaria, que fue aprobado por el Congreso. Pero dos, al presidente Petro le molesta profundamente que las Cortes tomen determinaciones sobre su facultad reglamentaria, particularmente el decreto, por ejemplo, que hacía referencia a la emergencia económica del departamento de La Guajira. En ese proyecto, la Corte Constitucional declaró inexequible dichos decretos porque señaló que seguramente la intención era sana, pero que no le correspondía a él como presidente expedir o tomar normas al respecto a través de decretos, sino que era función exclusiva del Congreso de la República. Me parece a mí que este contexto nos lleva a pensar que en efecto, nos guste o no nos guste, en Colombia hay un ordenamiento constitucional que soporta la democracia, además, por supuesto, del voto popular y de la representación en tres ramas del poder que son autónomas y que son independientes. Y eso es muy importante mencionarlo en el entendido, pues que cada rama toma determinaciones y decisiones que posiblemente le agraden a las otras
o que seguramente no le agrade, pero las tenemos que saber respetar. Eso es lo que en el argot comunal, en el argot ciudadano, en el argot seguramente de discusiones como estos, se llama la institucionalidad. Y la institucionalidad está trazada de forma tal que las ramas son independientes precisamente para generar un equilibrio entre dichas ramas, pese a que, regresando al principio, es por todos sabidos que la figura presidencial en cabeza del Ejecutivo tiene poderes mucho superiores a las otras ramas que deberían estar en un mismo nivel. En segundo lugar, me parece que es importante también, antes de mencionar la agenda legislativa, hacer reflexiones sobre una figura que el presidente durante el ejercicio electoral dijo en varias ocasiones que no traería a colación. Y esa figura es la de la constituyente. La pregunta es si el gobierno nacional tiene facultades o posibilidades para modificar la Constitución distintas a las que contempla la Constitución Política de Colombia. Y para responder esa pregunta es muy importante hacer un poco de historia constitucional, recordando cuáles son los mecanismos que permite la Constitución Política para reformar la Constitución. El primero de ellos, a través de actos legislativos que tramita el Congreso de la República, que permiten reformar la Constitución. De hecho, el presidente Petro en estos 2 años ya ha tramitado 4 reformas a la Constitución. En días pasados recibí en mi WhatsApp un cuadrito donde se mencionaban las diferentes reformas que habían tramitado los últimos presidentes. Y claramente se notaba que el presidente Petro en apenas 2 años, comparativamente, ha logrado tramitar más reformas constitucionales que sus antecesores. En segundo lugar, contempla la Constitución Política de nuestro país el referendo como una posibilidad, o sea, preguntarle a los ciudadanos si quieren hacer reformas constitucionales, aclarando que ese referendo debe pasar necesariamente por una ley aprobatoria en el Congreso. Y en tercer lugar, lo que se conoce como la Asamblea Constituyente, que también merece pasar por el Congreso para, en su defecto, convocar al pueblo para que vote primero si está de acuerdo o no con reformar una constitución, en este caso la del 91, o en su defecto, en una segunda oportunidad, como la quisiera reformar. Es importante traer a colación esto que les estoy mencionando porque finalmente pues está escrito y está escrito en la Constitución y cualquiera puede acudir ante ella para analizar si lo que se está diciendo acá es lo correcto o no es lo correcto. Entonces, muchos preguntan, pues hombre, si esos son los mecanismos de posible reforma constitucional, ¿por qué razón el gobierno y particularmente el presidente Petro habla de una forma distinta para reformar la Constitución? Desde mi punto de vista, no quedaría sino una adicional diferente, que es acudir a un estado de emergencia o en su defecto un estado de conmoción, producto de diferentes factores que pueden ser analizados, orden público, temas económicos, temas ecológicos o ambientales, tragedias, con el objeto de, a través de esa norma, poder eventualmente convocar una constituyente. Me parece a mí que es importante dentro de ese análisis siempre recordar que esos eventuales decretos estarían necesariamente sujetos a control constitucional, bien sea por parte del Consejo de Estado, en virtud de que los expide el presidente de la República, o si es amparado en una facultad constitucional, sujetos al control de la Corte Constitucional. Yo creo claramente que lo que está sucediendo en estos momentos con ese va y ven de declaraciones de diferentes actores académicos,
políticos, periodísticos, sociales, es el interés, evidentemente, de buscar un mecanismo que permita generar un proceso de modificación constitucional, entre muchas otras cosas, con dos particularidades muy puntuales de interés del señor presidente. La primera, buscar un acuerdo de punto final con los grupos al margen de la ley. De mi cosecha también un acuerdo de punto final con las personas que hoy están siendo investigadas o condenadas por corrupción. Y la segunda, una posibilidad o una autorización de reelección presidencial. Ese contexto constitucional, pues evidentemente genera una serie, pues por lo menos de dudas, de preocupaciones en muchos estamentos de la sociedad, porque alberga de alguna u otra manera incertidumbres, y esas incertidumbres pues impactan en la vida económica, en la vida política, en la vida académica, que de alguna u otra manera terminan concluyendo en algo tan importante como puede ser o puede no ser una decisión de carácter constitucional. En tercer lugar, y antes de entrar a el análisis de la agenda legislativa, me parece a mí que es prudente hacer un comentario de mi cosecha político. El presidente Petro quisiera que la campaña presidencial comenzara lo más pronto posible. Yo creo que es incorrecto pensar que hay que estar en estos momentos dedicados a gastar nuestras fuerzas en quién puede o en quién va a ser los oponentes en el año 2026. En primer lugar, porque lo primero que tenemos que exigirle al gobierno del presidente Petro es que mantenga su espíritu democrático y garantice la realización de elecciones del año 26. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, es que se eligió un presidente para gobernar, no para estar permanentemente en campaña. Y lo decíamos al comienzo de esta charla de manera informal, pues que las cifras comiencen a hablar por sí solas. El año pasado, la más baja ejecución presupuestal de los últimos 10 años. Este año, el más bajo recaudo de los últimos casi 20 años, y de alguna manera, pues unas preocupaciones grandes en lo que hace referencia a la necesidad de que un gobierno que ha sido elegido para 4 años, pues tome determinaciones y decisiones sobre algo tan importante como es y el futuro de los colombianos en este momento. Dicho eso, yo quisiera mencionar unos puntos en particular que ustedes, creo yo, han venido analizando en sus últimas charlas, no con la profundidad que quisiera por razones de tiempo, pero sí con el interés de hacer énfasis en unas agendas que me parecen a mí bastante importantes de ser tenidas en cuenta. El primer punto, yo quisiera hablar de la agenda tanto legislativa como gubernamental sobre seguridad y sobre lo que el presidente Petro bautizó como su política de paz total. En segundo lugar, quisiera hablar de la agenda energética. En tercer lugar, de la agenda pensional, para terminar en la agenda de salud. Todos temas, obviamente, que atraviesan tanto el interés del Ejecutivo como, por supuesto, el interés de carácter legislativo, pero más importante que ello, el interés de carácter ciudadano. El ciudadano que es el que está viviendo en los municipios, en las ciudades, las preocupaciones, seguramente es el que quiere entender eventualmente qué puede estar sucediendo. Sobre los temas de seguridad y paz, yo arranco diciendo, recogiendo una frase del autor Mauricio Jaramillo, donde señala que seguridad y paz son sinónimos. Y yo lo digo por una simple razón. La paz no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda, ni la seguridad es propiedad de la izquierda o de la derecha. Ambos principios son derechos que tenemos los colombianos.
y yo creo que tenemos el derecho entonces de exigirlo. Y es igualmente exigible la solicitud de que la fuerza pública defienda a la sociedad civil, como la solicitud de que el gobierno haga sus esfuerzos para lograr desarmar a los grupos al margen de la ley. Dicho eso, comenzando el gobierno, el presidente Petro presentó lo que él denominó su política de paz total, que no es otra cosa distinta que la prórroga de la ley de orden público, una ley que fue tramitada en el gobierno del presidente Pastrana y que todos los gobiernos han venido prorrogando sistemáticamente. La diferencia importante es que en esta norma el presidente Petro pidió una facultad para él tener la autonomía de decidir de qué manera adelantar con quién y cómo los diálogos de paz. ¿Y por qué razón? Porque quería hacer énfasis particularmente en dos organizaciones del crimen. El primero o la primera, la del Clan del Golfo, que es conocida por todos, y la segunda Marquetalia, que lidera Iván Márquez. Esa última, pues tiene una particularidad, y es que ellos, habiendo firmado el acuerdo del Colón, con el cual se construyó el acuerdo de paz con las FARC, tomaron la determinación de no solamente no respetarlo, sino adicionalmente de volver a delinquir. Y en este particular punto hay algo muy importante que vale la pena mencionar, y es el pronunciamiento de hace 8 meses de la Corte Constitucional cuando declaró exequible la ley que todos conocen como de paz total, pero particularmente declaró inexequible la posibilidad que tenía el presidente de decidir sobre esos procesos de diálogo, básicamente porque la Corte dijo, esa no es facultad suya, esa es facultad del Congreso. La preocupación es que hasta el momento esa sentencia no ha sido publicada. Salió el comunicado de prensa hace 8 meses, pero la sentencia no ha sido publicada, motivo por el cual pues el presidente avanzó en esos diálogos con esa segunda Marquetalia, desde mi punto de vista, de manera inconstitucional, ilegal e irregular. Pero en segundo lugar, preocupa mucho con los demás procesos, particularmente con el del ELN y con los que se hacen llamar las disidencias de Iván Mordiscos y algunas otras organizaciones, que los ceses al fuego que fueron pactados se vienen incumpliendo permanentemente, y eso es lo que está generando, producto por supuesto del negocio del narcotráfico o de la minería ilegal, pues una serie de temas insostenibles desde el punto de vista de protección de la sociedad, tanto en el Cauca como en Arauca, como en norte de Santander. Y haciéndole un corto zoom al Cauca, lo que estamos viviendo allá es verdaderamente complejo, porque es la mezcla del cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, el ELN, la segunda Marquetalia y las disidencias de Mordiscos, ya todos no peleando por los cultivos de marihuana, sino particularmente por el negocio que hace referencia de comercialización, ni siquiera de producción, porque mucha de la droga viene de Ecuador, de la cocaína. Creo que este es un tema que amerita, por supuesto, una permanente atención, una permanente discusión, porque a todos nos duele en el alma que diariamente estén asesinando a un firmante de paz, a un líder social, a unos miembros de la Guardia Indígena, a otros miembros de la sociedad. Primero, porque con eso se hizo elegir el gobierno del presidente Petro, de brindarles protección a los líderes sociales, pero segundo, porque finalmente son miembros de la sociedad que están viviendo una consecuencia de una estrategia de paz total sin ruta y obviamente sin norte. Y lo que quiero mencionar es que evidentemente esa criminalidad, que la vemos o la creemos en algunas partes exclusivamente concentrada en 3 departamentos del país, comienza a permear pues ya muchas ciudades capitales, en primer lugar porque hay una sobreproducción de marihuana y eso se está vendiendo en las ciudades capitales, pero en segundo lugar porque evidentemente el lavado de dichos activos termina
presenciándose en muchas de las ciudades capitales en compra de inmuebles y compra de muebles de una manera pues nunca antes vista hasta el momento. En segundo lugar, yo quisiera mencionar la agenda energética y la quiero mencionar por una razón, porque hay que decirlo con contundencia, pero sobre todo soportados en la evidencia. Este año, literalmente, nos salvamos de un racionamiento eléctrico gracias a San Pedro. No fue gracias a nadie más. Y nosotros, particularmente yo, desde el año pasado venimos advirtiendo que estamos teniendo unos gravísimos problemas en generación eléctrica. No solamente porque los proyectos eólicos, solares o de otra naturaleza no han entrado en funcionamiento, sino porque fundamentalmente la sociedad colombiana está consumiendo más energía de la que tradicionalmente se estaba consumiendo. Pero adicionalmente tenemos un problema muy complejo en lo que hace referencia en las líneas que transmiten desde el punto de producción o de generación hasta el punto de distribución. Esas líneas tienen unos atrasos, por ejemplo, en el caso de la línea que puede llegar a alimentar a la ciudad de Bogotá colectora de fácilmente 2 o 3 años, producto de muchas cosas, de muchas variables, pero lo único cierto es que ese atraso puede estar impactando muy negativamente. Entonces acá estamos teniendo una confusión, particularmente en Bogotá, muy grande, porque se piensa que el bajo nivel de los embalses está superado con el esfuerzo que están haciendo los bogotanos. Sí, los bogotanos y muchos miembros de la sociedad de Cundinamarca hacen ahorros importantes, permitiendo disminuir el nivel de sus embalses para consumo de agua, pero no necesariamente lo hace para generación de energía, motivo por el cual ahí tenemos una gran dificultad. Y yo me atrevo a decir hoy que el año 2025, ojo, ojo, si no entran los generadores que han prometido entrar y particularmente si no entran las turbinas faltantes de Hidroituango, vamos a tener dificultades independientemente de cómo nos trate San Pedro o de cómo nos traten los fenómenos climáticos que se pueden presentar. En tercer lugar, me parece que evidentemente, pues una pieza fundamental de la agenda fue la discusión de lo que se denominan las reformas del presidente Petro, las que él denomina que el Congreso se le ha opuesto o se le ha atravesado, que particularmente es la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma a la salud. Curiosamente, él no menciona dentro de ese paquete pues las reformas que han sido aprobadas, que insisto, han sido varias, lo que permite desvirtuar con mucha tranquilidad y con mucha categoría, pues que el famoso golpe blando es un relato más para hablarle a las bases, lo cual es legítimo dentro de la política, pero digamos en espacios donde la evidencia es importante, pues deja sin soporte esa afirmación. Yo arrancaría por decir dos cosas, particularmente sobre la reforma pensional. Yo estoy de acuerdo con el anuncio del presidente Petro durante la campaña de que a las personas que pertenecen al programa de Colombia Mayor, los adultos mayores que reciben un subsidio por parte del Estado, claro que hay que hacer un esfuerzo como Estado de que ese subsidio pueda pasar de 80.000 pesos mensuales, que no alcanza prácticamente para nada, a 250.000, a 300.000 o hasta 500.000 pesos. Me parece sensato, aplaudo al presidente Petro en eso. Lo que me parece bastante poco serio es que el presidente haya dicho que para lograr eso necesitaba una reforma pensional. No, esa era una decisión que sus facultades como presidente y sus facultades como ordenador del gasto le permitían ejecutar de manera directa, con la firma de un decreto y con la apropiación presupuestal. Lo ha podido hacer al orden de un poco más de 2.2 o 2.3 billones de pesos. Y si preguntaba en algún caso que de dónde podía obtener esos recursos,
Pues fuentes habían como por ejemplo la que hace referencia al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en virtud del aumento de los precios de la gasolina y ahora recientemente de los del diésel. Entonces, cuando el gobierno del presidente Petro dice es que la oposición, en este caso refiriéndose a mí en sus redes de X, lo único que quiere atravesarse, lo único que quiere hacer es atravesarse, pues yo le contesto con altura, con respeto, sin gritos, sin insultos, diciéndole, mire, en algunos casos tengo la tranquilidad, pero adicionalmente el deber moral de decir que lo que usted estaba proponiendo es lo correcto. Lo que creo que es irregular y lo que creo que es dañino es acudir a una reforma pensional en ese sentido. Pero en segundo lugar, y seguramente este comentario puede no gustarle a muchos de los pensionados actualmente, yo creo que es absolutamente inequitativo que con dinero público se sigan subsidiando pensiones ni siquiera altas, medianas. Y me parece que en eso también tenía razón el presidente Petro. Y había que cambiar la fórmula, pero no necesitaba para hacerlo una reforma como la que terminó aprobando, como decía Fernando, a las patadas, sin los debates necesarios y suficientes. Y voy a explicar por qué. Porque son los más pobres de este país que no se van a alcanzar a pensionar los que van a tener o los que van a terminar subsidiando parte de unas pensiones o parte de unos subsidios que ellos mismos pues no quieren o no deben aportar porque son finalmente sus ahorros. Esta reforma pensional a un ciudadano que sobre un salario mínimo ha cotizado entre 0 y 300 semanas, ojo con esto, sobre apenas un salario mínimo, ha cotizado entre 0 y 300 semanas, que la legislación actual podía solicitar la devolución de sus ahorros al 3% de interés, la reforma aprobada del presidente Petro va a obligar a que los reciban al 0% de interés. Si eso no es expropiación de los ahorros, ¿qué es? Es exactamente la misma fórmula del gobierno de Cristina Kirchner en Argentina, que entre otras acaba de ser declarada irregular por un tribunal de arbitramiento de la CIADI. Pero en segundo lugar, si un ciudadano ha hecho un esfuerzo por ahorrar sobre un salario mínimo y tiene entre 300 y 900 semanas, hoy en día, bajo la legislación actual, tendría la posibilidad de solicitar la totalidad de la devolución de sus recursos también al 3%. Pues bueno, la reforma lo que va a hacer es obligarlo a que reciba una mesada mensual, seguramente no mayor de 100 o de 150.000 pesos, sin que él pueda decidir dónde está el derecho a elegir, dónde está la libertad que consagra la Constitución sobre qué hacer y cómo hacer con los ahorros. Y en tercer lugar, algo que me parece importante mencionar porque fue polémica en días pasados. Inicialmente la reforma del presidente Petro quería acabar con la totalidad de la posibilidad que existe hoy de decidir si yo quiero ahorrar en Colpensiones o quiero ahorrar en un fondo privado. Así estaba estructurada la reforma. Y a mí me parece que eso no solamente era un atentado contra la libertad, sino adicionalmente una grave posibilidad de que recursos de pensionados o de personas por pensionarse pudiesen garantizarse. Por eso particularmente yo voté negativo la reforma pensional del presidente Petro, pero siempre he defendido la posibilidad del régimen privado de poder existir. Cualquier ciudadano puede elegir, uno, dónde ahorrar. Si lo quiere hacer bajo la administración del hoy director de Colpensiones, el doctor Jaime Duzán, que es legítimo, o si lo quiere hacer en un fondo privado donde uno paga consciente el 0,6% mensual de un valor para que pues haya infraestructura que soporte dicha garantía. Esta reforma, como ustedes saben, con nuestros votos negativos, fue aprobada en el Senado
cuando llegó a la Cámara de Representantes fue aprobado en la Comisión Séptima, pero cuando llegó a la plenaria el debate no se dio y se acogió el texto que había sido aprobado anteriormente. Yo particularmente pienso que ahí se está violando el principio democrático y el principio de publicidad que debe tener cualquier discusión legal, motivo por el cual ese análisis constitucional en la Corte pues será bastante interesante de seguir, porque seguramente ante muchas demandas pues la Corte tendrá que definir si va en contravía de más de 30 sentencias que han dicho que los debates deben darse y que deben publicarse los textos antes de votarse, o si por el contrario, pues pensará en cambiar esa jurisprudencia. Pero lo más importante y lo más interesante es que desde mi punto de vista particular hay una dificultad muy compleja de las personas que en fondos privados están a puertas de pensionarse, porque la reforma automáticamente les aumenta de una manera, para mi gusto, disfrazada la edad en virtud del número de semanas, que anteriormente tenían que ser X semanas y que ahora van a ser Y semanas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese aumento de edad es indispensable analizarlo para quien tomó la determinación con unas reglas de juego, se las están cambiando. Finalmente, serán 3 años más que tendrá la persona que está a puertas de tomar esa decisión en fondos privados. Y terminaría con el tema relacionado con la reforma a la salud. Pues todos ustedes conocen el debate que se dio en el Congreso de la República, particularmente en la Comisión Séptima del Senado, donde, perdón, en la Comisión Séptima y en la plenaria de la Cámara, donde después de un largo debate, la reforma a la salud hace referencia a su aprobación, llega a la Comisión Séptima del Senado y por votación nominal realizada por los diferentes congresistas, esa reforma es votada negativamente, o sea, hundida. Seguramente el interés del gobierno será presentar una nueva, pero acá yo creo que hay que resaltar 3 cosas importantes. La primera de ellas, a mí me parece interesante lo que planteó en algún momento tanto el presidente Petro como muchísimos otros académicos muy expertos en temas de salud, que el giro debería ser directo. O sea, que la ADRES podía girarle directamente a las instituciones prestadoras de salud para evitar esa intermediación que hoy hacen las EPS. Lo que me parece una grandísima equivocación, pero sobre todo lo que me genera a mí una gran alerta, es que en la reforma del presidente Petro se pretendía que ese giro no tuviera ningún tipo de auditoría ni anterior ni posterior. Solamente podría eventualmente un 15% de esos gastos tener la posibilidad de ser auditada. Eso me parece muy complejo, porque eso es politizar la salud. Es decirle al ciudadano en cualquier municipio del país: yo lo atiendo siempre y cuando usted vote por los de mi partido o los cercanos a mí. Estamos hablando de casi 95 billones de pesos que, mal que bien hasta el momento, han tenido evidentemente buen uso. Se han robado otra cantidad, y esos que se las han robado, independientemente de donde vengan, deben cumplirle y pagar a la justicia, inclusive con la expropiación de sus inmuebles y bienes, más allá de lo que se robaron. Pero es muy importante tener presente que ese es un punto, por ejemplo, cuando el presidente habla de acuerdo nacional, donde yo bajo ninguna circunstancia puedo llegar a ceder, porque considero que hay evidentemente una gravedad muy compleja en lo que hace referencia al ejercicio de la matriz. En segundo lugar, los pacientes. Pues hay una serie de organizaciones de pacientes que se volvieron activas, que se volvieron representativas, que volvieron a tener o por primera vez tuvieron un impacto importante en la discusión pública, porque están muy preocupados. Ellos dicen: acá tenemos organizaciones de pacientes crónicas, organizaciones de pacientes de alta complejidad, que no tenemos ni idea
quiénes van a ser los responsables por nuestros tratamientos. ¿Por qué razón? Porque ellos hoy claramente saben que si no hay una atención, pues tienen un doliente que es la EPS, a la cual pueden tutelar, pueden exigirle. La reforma claramente lo que dejaba era una pirámide de 4 entidades o de 4 instancias, una nacional, una departamental, una municipal e incluso una interdepartamental, donde no se sabe o no se sabía quiénes eran los responsables del caso. Y un tercer punto que me parece a mí fundamental, que son los profesionales de la salud. Este manual tarifario que después retiraron con el rabo entre las piernas desde la administración del ministro Jaramillo, pues me parece que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, la labor de nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros auxiliares, más allá de lo que les cuesta prepararse, pues tiene evidentemente unos riesgos y unas consecuencias. Y ese manual tarifario, y voy a decirlo con estas palabras, incluso tasaba el valor del muerto, porque ese, en caso de darse, podría descontársele a los honorarios del médico. Eso me parece a mí que no tiene ni siquiera perdón solamente de haberlo presentado y de haberlo discutido. Y terminaría con 2 ñapas. La primera, la de la reforma a la educación. El presidente Petro ha hablado en 5, en 6, en 8 oportunidades sobre la necesidad de construir un acuerdo nacional. Y a mí me parece que eso es válido, porque del disenso se puede construir el consenso. Yo siempre he estado dispuesto a conversar, a discutir, a intercambiar. De hecho, lo tratamos de hacer en la reforma tributaria, no fue posible. Después de la reforma a la salud, no fue posible. Pero resulta que en la reforma a la educación, tal vez porque el gobierno no tenía los votos suficientes, pasó algo que nadie estaba esperando. Y es que la ministra de Educación del presidente Petro, sus senadores del pacto histórico y los miembros de la oposición nos sentamos en una mesa donde discutimos las diferentes posiciones y nos pusimos de acuerdo. Algo que no ha pasado en los últimos 2 años en el Congreso casi nunca. Y eso permitió aprobar de manera unánime la reforma a la educación. Bueno, cuando fue aprobada, todos ustedes ya lo saben, hubo pronunciamientos de diferentes organismos u órganos sindicales que dijeron que esa reforma no les gustaba y por ende ese acuerdo nacional pues se terminó desbaratando, no teniendo la posibilidad de haber hecho unos ajustes que desde mi punto de vista incluso tenía como mayores beneficiarios a los maestros y a los docentes de este país, que en muchas ocasiones no son capaces de ascender durante 5, 6, 7 años en el escalafón y que la ley resolvía eso. Y la última ñapa que me parece importante de mencionar, yo sí creo, y con esto termino, que en una democracia que quiere proteger a las instituciones, es importante rodear a las instituciones. ¿Para qué? Para que además de que ellos saben perfectamente el altísimo poder que está en manos de un presidente, cualquiera él sea, pues también sepa que existen ciudadanos que se preocupan. Qué importante que la justicia en Colombia, los jueces, los magistrados, sepan perfectamente que la sociedad civil pues sabe lo que hacen, reconoce lo que hacen. Lo propio los miembros de la fuerza pública y nuestra policía, que están viéndose tan maniatados en algunos casos para poder actuar. Y por último, la organización electoral, que es una organización autónoma, independiente, que ha sido permanentemente golpeada, no tanto como la prensa en estos días, pero sí permanentemente golpeada porque se dice que es una organización manipulada. Bueno, esa es la misma organización que eligió al presidente como alcalde, como representante a la Cámara, como senador y como presidente. Entonces, yo sí siento que esa organización electoral pues merece por lo menos la posibilidad de que los ciudadanos entiendan y comprendan que hay de por medio pues una muy importante apuesta democrática, y es que se pueda seguir presentando un proceso transparente a la hora de elegir. Yo quiero agradecerle, doctor Jorge, doctor Saúl y doctor Henry,
esta invitación y obviamente, doctor Fernando, espero que estos casi 15 minutos que me volé del tiempo asignado inicialmente no hayan sido excusa pues para poder compartir con ustedes un tiempo adicional. Muchas gracias. Doctor David, ni más faltaba. Realmente creo que ha sido una exposición clara, concreta, didáctica. Creo que son los temas que hoy día están en la agenda del país, son esos temas los que nos preocupan a todos y en particular esos tres más las dos ñapas que nos dio, que nos parecen muy oportunos. Yo sobre el primero de la paz total, para hacer como un abrebocas para la discusión, me parece que es muy importante se reitere sobre esa importante política de Estado que ha querido implantar el gobierno del presidente Petro mediante unas fórmulas de negociación, pero que ya lleva como tres negociadores, mismos 24 meses, que no ha logrado de alguna manera tener un buen ambiente para que se puedan acoger estos grupos a la justicia o a una negociación mucho más clara. Una gran cantidad de grupos armados que tienen características variadas todos, como usted lo mencionaba, pero que en el caso de Colombia tienen como un denominador común hoy, que es el narcotráfico. Creo que ese es uno de los principales problemas que hoy tiene el país, la situación que se vive en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño, una situación que preocupa a la gente que está aterrorizada frente a lo que allí ocurre. Por el tema de las pensiones, obviamente que todos estamos preocupados y creo que especialmente esa población como entre los 50 y los 60 años, que no sabe si quedaron o no quedaron o van a quedar o no van a quedar en esos regímenes de transición y si podrán o no pensionarse. Y sin el aval fiscal realmente de mediano plazo, esa reforma, desde ya los expertos advierten que para el 2027 tocará hacer una nueva reforma pensional para ver cómo solucionamos ese gran galimatías. El tema energético, que no le hemos prestado mucha atención, que sabemos es un gran problema. Usted mencionaba el de Bogotá y hablaba de esos riesgos en que estuvimos de ese apagón. ¿Y qué día se escuchaba a alguien que decía que la entrada de funcionamiento de la primera línea del metro podría consumir la cantidad de kilovatios que hoy consume toda la localidad de Kennedy? En otras palabras, no es solo cómo mantenemos esa energía que requerimos hoy, sino cómo vamos a generar toda esa nueva que se requiere para esos nuevos proyectos y en particular el del metro de Bogotá. Y en el tema de salud, que en la reunión hay muchos expertos, pero que realmente uno dice, se va quedando poco a poco como sin oxígeno la salud de los colombianos. La agenda ha girado en torno a las reformas, realmente poco ha girado en torno a los problemas y a los reales problemas de salud que tiene el país. Se hizo un trámite en el Congreso de 3 debates durante 12 meses, se modificaron como 60 artículos de la ley y al final no hubo consenso. Y hoy lo que tenemos son más o menos 26 millones de colombianos afiliados a EPS intervenidas y más o menos 6,3 millones adicionales que han pedido su retiro del sistema. Esos son más de 30 millones de colombianos, un poco en la incertidumbre, porque estar afiliado a una empresa que está intervenida, pues obviamente genera todas esas preocupaciones. Y frente a esa crisis de las EPS, ya las asociaciones de hospitales y clínicas y hospitales de Colombia, pues hablan de la grave crisis de los prestadores y ese incremento acelerado de las deudas tanto en las IPS públicas como privadas.
Un respiro sería un ajuste justo a la unidad de pago por capitación, pero de ese tema poco se ha hablado, o de algunas posibilidades de financiación, de créditos de Findetero, de condonación de impuestos por deudas que tengan las EPS, que podría dar algún alivio, especialmente a las EPS privadas, por ejemplo, que tienen cerca de más de 15 billones de pesos en deudas que aún no se saben, ni se han mencionado, ni se han dicho cómo se van a pagar. Así que creo que hay esos temas muy generales. Hay algunas personas que me han hecho algunos comentarios con relación al tema. Quiero empezar con uno, quiere hacer el doctor Juan Carlos Lozano con relación al tema de pensiones, que me parece muy importante, doctor Lozano. Hola Fernando, muchas gracias. Sí, yo le estoy haciendo una pregunta al senador porque nadie ha mencionado algo muy importante en referente a las pensiones. Colombia tiene en el Fondo de Pensiones Privado más de 420 billones de pesos en ahorros. Eso es lo que mueve hoy la Bolsa de Valores de Colombia. Y eso es una fuente de financiación de los grandes proyectos de Colombia. Quitar esa plata del país es acabar con el ahorro de los colombianos y acabar con las proyecciones de grandes proyectos que puedan hacer. China tiene más de 1.5 PIB ahorrados, Singapur 1.2 y varios países europeos de, tienen por encima de un PIB ahorrado. Colombia apenas tiene el 25%, pero uno espera que en 30 años lleguemos a un PIB ahorrado. Quitar esa plata del país es acabar la economía del país en gran parte. O en gran parte no, la bolsa de valores se va a la quiebra. ¿Por qué nadie menciona eso? ¿Por qué nadie dice, ojo, que aquí hay un problema más grande? El problema de salud es grandísimo, pero el problema de pensiones es el futuro de Colombia. Esa plata va a ir al Estado, va a ir a Colpensiones, y en Colpensiones va a ser de bolsillo, esa plata de bolsillo. No podemos permitir que esa plata vaya al gasto de bolsillo. Esa plata es la que está moviendo el país. Y solamente tenemos el 25% del PIB ahorrado. Imagínense cuando tengamos el 100%, un PIB ahorrado. El país, el pueblo será el dueño del país, porque es el que mueve toda la economía. Entonces, me preocupa es que nadie ha mencionado eso. Todo el mundo menciona, es que los que no se van a pensionar los de menores de 50, que los entre 50 y 60 vamos a tener problemas, pero el problema más grande que yo veo es el impacto en la economía del país. Entonces, no sé si el senador tenga algo o si yo estoy equivocado en ese tema. Gracias, Juan. Senador. No, doctor Juan Carlos, usted está en todo, en lo cierto, en lo cierto. Eh, eh, digamos, no solamente los ahorros, la bolsa de valores, sino adicionalmente los proyectos de infraestructura que en gran medida son financiados en virtud de que la rentabilidad es bastante segura. Pero pues hablemoslo con franqueza, esa fue la apuesta y la propuesta que hizo el presidente desde el día cero. Y por eso ha querido estigmatizar la empresa privada y por eso ha querido estigmatizar cualquier sistema mixto que se da hoy en día. Pero yo acudo simplemente a una pregunta. ¿Dónde queda la libertad? ¿A mí por qué me tienen que obligar a meter mis ahorros en Colpensiones? Yo pudiendo, yo, David Luna, pudiendo recibir un eventual subsidio de Colpensiones, preferí no recibirlo y preferí ahorrar en los fondos privados porque me generan más garantía. A mí me parece que quien preside hoy Colpensiones no es una persona confiable y yo creo que tengo todo el derecho, pero no, el presidente lo que quiere evidentemente es lograr controlar esos ahorros y lo logró parcialmente. Y lo logró parcialmente porque un porcentaje muy importante de esos recursos
va a pasar a Colpensiones sin la posibilidad de garantizarle a esos ahorradores de que tengan tranquilidad en el futuro. Entonces, es muy importante la reflexión que tú haces, que sí la mencionamos, pero pues como es un tema tan técnico, seguramente pues no tuvo la repercusión del caso, pero evidentemente es un tema muy complejo que tiene un impacto negativo muy grande. Y la otra cosa que Fernando mencionó es que fue nada más y nada menos que la ministra de Trabajo quien dijo, esta es una reforma pensional de paso. En 10 o en 12 años nos va a tocar hacer una modificación. Es que una pensión hoy en día la sostienen 5 jóvenes. En 2050 la van a sostener 2 y seguramente uno de ellos va a tener claro que no tiene cómo pensionarse, entonces no va a borrar. Y esa reflexión pasa desapercibida porque evidentemente el relato, que es algo que políticamente seguro muchos de nosotros dejamos perder, el relato pues lo tiene el presidente Petro y cree que con él puede y debe hacer todo lo que considera. Por eso yo creo que el equilibrio es tan importante y obviamente algo tan importante como es pues la división de poderes. Gracias, doctor David. Doctor David, ha levantado la mano el doctor Germán Redondo, que además es asesor además de ser académico, es asesor de salud de la Academia Nacional de Medicina. Con el doctor Germán Redondo permanentemente estamos hablando y nutriéndonos de las opiniones que él siempre muy atinadas tiene sobre el tema de la salud y de las cosas que siempre hemos compartido con Germán. Es el hecho de que el problema de la salud no es un problema ideológico, sino que es un problema técnico y estructural y que debe ser tratado como tal. Así que, doctor Redondo, le doy la palabra para escuchar sus comentarios. Gracias, Fernando, y gracias, Jorge. Y un saludo muy especial al senador David Luna por siempre estar abierto a propiciar estos espacios. Cuando pues va a la academia, pues siempre será bienvenido. Tengo dos inquietudes que quisiera plantearle, producto de la exposición que nos ha hecho. Usted nos ha dicho que los cambios que quiere hacer el presidente de la Constitución por vía no constitucional tienen fundamentalmente dos propósitos. El primero, la reelección, que es la que todos suponemos que está buscando, pero planteó una segunda que es el acuerdo de punto final, en virtud del cual eventualmente llegaríamos a la impunidad a través de procesos de corrupción que pudieran tener grandes personalidades en el país. La pregunta al respecto es, ¿cuál sería el propósito que buscaría el presidente para ese acuerdo de punto final? Es la primera pregunta. Y la segunda, pues tiene que ver con el sector de la salud. Usted muy bien sabe, porque lo conoce, que en la Academia Nacional de Medicina nació el proyecto de ley que dio origen a la ley estatutaria en salud. Y nosotros hemos considerado siempre que la ley estatutaria en salud recoge las bases fundamentales para la reforma que el país necesita. Es decir, que la reforma ya está hecha, falta el desarrollo de la ley estatutaria en salud. ¿Cómo vería usted como senador, dijéramos, si la Academia Nacional de Medicina, en representación de los médicos de Colombia y acompañado por las instituciones médicas más representativas del país y de las profesiones de la salud más representativas del país, presentara a consideración del Congreso un proyecto sin ánimo ideológico, independiente, académico, de lo que considera debe ser la reforma a la salud que el país necesita para lograr el mejor sistema de salud posible? Gracias, Germán. Doctor Herman, primero muchas gracias por en estos momentos recordarme que siempre tengo la puerta de la academia abierta, siempre que he tenido la posibilidad de consultarlos, he recibido de ustedes todas las posibles respuestas, así que lo agradezco mucho. En segundo lugar,
Yo creo que si usted toma la determinación junto con los miembros de la academia de presentar un proyecto de ley que desarrolle la ley estatutaria de la salud, le haría un gran favor a los pacientes, a los médicos, pero sobre todo a la democracia colombiana. Yo creo que viniendo de allá permitiría evidentemente tener por lo menos una capacidad enorme de ser aceptada por diferentes fuerzas en virtud del reconocimiento y en virtud del prestigio que ustedes tienen. Pero le digo algo adicional. A veces a la sociedad civil le parece que asumir posición puede llevar dificultades, porque seguramente hay gobiernos que les gusta utilizar la policía política para usarla con quienes piensan distinto. Yo creo que no. Yo creo que la sociedad tiene la capacidad, la asociación tiene la capacidad de decir pues con su prestigio todo lo que quiera y pueda decir y se va a recibir con un muy importante respeto. Concluyo, yo sí creo que es muy importante, si están pensando en eso, que lo hagan. ¿Quién más que ustedes podría hablar sobre la necesidad de ajustar la UPC? ¿O quién más que ustedes podría hablar sobre un modelo diferenciado en territorio? ¿O quién más que usted podría hablar de las condiciones del personal médico, con trayectoria y adicionalmente con capacidad? Pues nadie más, nadie más. Y me parece que eso es muy, muy importante, porque si yo digo que puede haber giro directo con auditorías recurrentes, pues dicen que porque lo estoy diciendo desde la oposición. Pero si lo dice la academia, pues seguramente tiene más respetabilidad, como tiene la respetabilidad de decir que hay que regular innovaciones de salud para controlar gasto. O sea, también hay que meter a muchos en cintura y creo yo que pues ustedes tienen toda la autoridad moral para decirlo. Así que me parece que sería una idea genial y muy importante. En segundo lugar, punto final no es otra cosa que perdón y olvido. Yo particularmente sí pienso que el acuerdo de la picota existió. Yo particularmente pienso que lo lideró el hermano del presidente Petro. Y yo creo que adicionalmente hubo acuerdos. Y uno de esos acuerdos fue, evidentemente, tramitar una norma de perdón y olvido. Y por eso requieren una reforma constitucional, porque Colombia es signatario del Acuerdo de Roma, o sea, de la Corte Penal Internacional. Y esa corte señala que en los procesos de justicia restaurativa debe existir, obviamente, algo tan importante como es, por supuesto, el perdón, la no revictimización, pero algo que es importantísimo es la justicia y también la indemnización. Que sea justicia alternativa, sí, pero finalmente justicia. Pues yo sí siento, y no lo digo yo, lo dijo el ELN hace unos días en su comunicado, que la constituyente es importante por ese tipo de acciones y de labores. Gracias, senador. Gracias, doctor Luna. No, gracias a usted. Doctor Jorge Ramírez, Gracias, Fernando, está y que se habla gracias. hace rato. No, yo aquí oyendo y aprendiendo. Gracias, senador Luna, por tan excelente presentación. Yo pues me refiero al tema en el cual llevo casi 50 años de mi ejercicio profesional, que es la medicina y la salud, no solamente desde el punto de vista de la prestación con el paciente, sino también todo lo que he aportado y he aprendido. Usted sabe, senador, que el día que intervinieron a la EPS Sanitas, pues yo hasta ese día hacía parte de la junta directiva. Hoy en día, pues soy un desempleado más. Afortunadamente, mi ejercicio profesional me permite entretenerme. Y el comentario viene específicamente a eso, de cosas que siguen preocupando. Así está intervenida la EPS, sigue perdiendo dinero. Y uno creería que el dinero era del gobierno. No, el dinero que se sigue perdiendo es de la EPS. Cada mes se sigue perdiendo mucho dinero y no sabemos hasta cuándo y cómo, porque como lo dijo
Fernando, y lo dijo Germán Redondo, del cual hacemos parte de la Comisión de Salud de la Academia de Medicina, pues preocupante todo esto, hacia dónde va. El comentario es, ¿de qué cree? Ya el 20 de julio viene nuevo Congreso, tercer periodo. ¿Cómo ve todo lo que el gobierno pueda traer de reforma a la salud? ¿Hacia dónde va o qué piensa? Yo estoy perdido en ese tema. No sé qué pretende el gobierno. Ojalá la ley estatutaria que ustedes dijeron, pero es que no sé. Y lo otro, cada vez veo que el ministro Jaramillo coge más fuerza. En vez de creer uno que ya había cumplido un ciclo en su ministerio de salud, cada vez lo vemos con más fuerza e inclusive, no sé, está sonando para ministro de gobierno, que eso es entrar directamente a manejar las comisiones y todo. Entonces, la pregunta es esa, senador, ¿cómo ve usted todo lo que nos viene en este tercer año y específicamente al tema de la reforma de la salud? ¿Qué se va a presentar? Intervenidos las EPS más importantes, Fernando lo dijo, casi 30 millones de colombianos en el limbo con las EPS. Entonces, quisiera ver desde su perspectiva como senador cómo ve esto. Gracias. Doctor Jorge, permítame responderle políticamente. Yo creo que la política en Colombia cambió. Y eso se lo explico con una frase muy sencilla. Antes usted tenía un problema y pues lo discutía como gremio, como sociedad civil, como organización social, con el director, con el viceministro o con el ministro. Y podía llegar a acuerdos o podía no llegar a acuerdos. Eso ya es imposible hoy. No hay ninguna posibilidad de diálogo. Lo que el gobierno cree que es su fórmula ideal es la imposición. Y como la política cambió, uno pensaría que la ciudadanía pues también cambió. Y no, la verdad no hemos cambiado porque pensamos, como lo dije hace un rato, que esto se resuelve en el 2026. Ah, tranquilos que ya nos quedan 2 años. Y en 2 años pues seguramente viene un presidente con el cual se pueda dialogar. No nos equivoquemos. Este país está jugando la vida en los próximos 6 o 7 meses. Por eso yo digo con contundencia, no hay que picarle el anzuelo al presidente Petro. Hoy, mañana y por lo menos hasta febrero o marzo del próximo año no es momento de candidaturas presidenciales. Es momento de exigirle al gobierno Petro que gobierne. Es momento de exigirle al gobierno Petro que cumpla la ley, que cumpla la Constitución y sobre todo que ejecute el presupuesto. No que se lo sigan robando, como está sucediendo en la Unidad Nacional del Riesgo. Que en los pasados gobiernos también robaron, también. Pero esos culpables pues tienen que terminar en la cárcel como los que están actualmente actuando. Yo creo en la alternancia de poder. A mí me parece que es positivo que las diferentes ideologías tengan la posibilidad de gobernar. Lo que no me parece positivo es que a una de las ideologías se le perdone prácticamente todo porque no había gobernado en el pasado. Fernando Savater, antes de dejar el país, dijo, es muy complejo lo que vive el mundo porque a la izquierda se le juzga por sus intenciones. A quienes consideramos de centro derecha se nos juzga por nuestras ejecuciones. Hay una gran diferencia entre echar discursos y hacer. Yo fui ministro de Estado 4 años, ejecuté un poco más de 40 billones de pesos y hoy en día tengo la tranquilidad de haber salido de ese cargo sin investigaciones, sin sanciones. Eso no debe ser un plus, pero en estos momentos yo sí creo que es importante que reflexionemos sobre cómo estamos haciendo la tarea desde la sociedad civil respecto a lo que está pasando en el gobierno. El hecho de que yo no haya gobernado
en el pasado, y me disculpan, pero Petro sí fue alcalde y ya estuvo en el Ejecutivo, no quiere decir que no se le pueda controlar. ¿O qué me dicen de la doctora María Jimena Duzán, que hizo unas preguntas públicas y la acusaron, por decirlo poco, de ser miembro del Mossad? Si uno le tiene alergia a la prensa, no permite y no tolera la crítica. Y la prensa es un poder adicional al de la sociedad que tiene la posibilidad de ejecutar, de controlar, de preguntar. Y que si la prensa es de unos u otros grupos económicos, pues finalmente tiene la posibilidad de hacerlo. Yo no sé de qué grupo económico sea la revista Cambio, creo que de ninguno, donde escribe la doctora María Jimena. ¿Cuántos de nosotros, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, nos hemos solidarizado con la periodista que ha sido atacada, o con la otra periodista, la doctora Vicky Ávila, que también ha sido atacada, o con la Fundación de Libertad de Prensa? Yo sí creo que estamos en un estado de adormimiento muy complejo, porque creemos que esto en el 26 termina. No, acá nos estamos jugando la vida en los próximos meses. Hay que rodear a nuestra fuerza pública y a nuestra policía. ¿Cuántos de ustedes en el municipio que viven conocen al comandante de la estación y se le acercan al teniente, al coronel, y le dicen, hombre, acá está la sociedad dispuesta a acompañarlos en su labor? ¿Cuántos de ustedes y de nosotros le han dicho a un magistrado, a un juez de la República, gracias por impartir justicia de manera independiente? ¿Cuántos de nosotros rodeamos a la organización electoral después de que la Superintendencia de Industria y Comercio le hizo prácticamente un allanamiento para intervenir sus bases de datos? Este tipo de reflexiones hay que hacerlas y hay que salirse de la burbuja. Hay que salirse del cóctel bogotano y cachaco donde estamos, y yo soy muy bogotano y muy cachaco, así que tengo autoridad moral para decirlo. Hay que salirse de eso y comenzar a hablarle a las personas que piensan distinto a nosotros. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a los colaboradores de la compañía, de la empresa, de la oficina, que la reforma laboral por derecha les quiere quitar una parte de su sueldo para pagar una cuota sindical sin pertenecer a un sindicato? Yo fui ministro de Trabajo y creo en la organización sindical y creo que hay que fortalecerla, pero no todo el mundo tiene la obligación de pertenecer a ella. A mí me parece que es muy importante, claro, pensar en el futuro, pero es que lo que nos estamos jugando es el presente. Y en ese sentido, claro que sí. Yo respeto al doctor Jaramillo, pero discrepo con él de una manera frontal. Le hice un debate sobre la escasez de medicamentos hace unos días en el Congreso y su única salida fue acusarme diciéndome que si yo le respondía a los laboratorios. ¿Ese es el argumento? Pues yo le contesté al doctor Jaramillo que lo que él decía es como si yo dijera que él le respondía al clan de los Jaramillo en el Tolima, que han venido administrando la salud hace 30 o 40 años. No, no, no. Acá no podemos dejar que la retórica nos doblegue. Yo creo que hay que hablar con mucho respeto, con mucha tranquilidad, sin ofensas, pero con mucha firmeza. Y este país requiere echar mano de la evidencia para contarle a los ciudadanos que han ahorrado entre 0 y 300 semanas que se les van a tumbar la platica que ahorraron con una reforma pensional que aprobaron unos partidos políticos. ¿Quién le hace control al Partido Liberal que votó esa reforma pensional? O al partido de la U que la votó y que no votaron por Petro. Ese tipo de temas también creo que hay que discutirlos. Y me parece que es el momento ideal porque, pues sí, todos tenemos temores, pero como se lo dije comenzando la charla, les recomiendo leer a un muy importante autor español, a Javier Moro. Javier Moro hizo un muy importante libro que se llama Nos quieren muertos. Y es la demostración de cómo le van callando la boca y la opinión a quienes piensan distinto. En mi caso particular, y por eso hice
la denuncia de las interceptaciones, pues no me van a callar. Y yo creo que ningún colombiano y a ningún ciudadano tienen derecho a callarlo. Y eso es la reflexión que creo yo es importante compartir, porque eso es lo que quieren. Imponernos una narrativa y lamentablemente no permitirnos que pensemos distinto. Yo con respeto puedo diferir del doctor Petro, del doctor Jaramillo y de su gabinete, pero con respeto, sin necesidad de insultar y sin necesidad de amenazar. Entonces, en eso, doctor Jorge, pues creo que es muy importante entender que van a insistir y van a insistir el 20 de julio con una reforma a la salud, creo yo, mucho más dañina. Y entonces algunos dirán, no, 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 pero es que ya no más, ya no discutamos más. Pues por lo menos acá será uno que irá a dar la lucha con base en la evidencia hasta el final, sin ningún tipo de temor. Yo creo, insisto, en la alternancia. Me parece bien que las democracias las lidere en unos momentos la izquierda, en otros la derecha, en otras el centro. Pero lo que no me parece bien es que se crea que unos tienen derecho a equivocarse permanentemente o en su defecto meter las manos donde no deben y nadie pueda decir nada. Muy claro, doctor David. Y ya que abrió ese tema político, pues, y antes de darle la palabra al doctor Germán Gamarra, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, yo quisiera de pronto también hacerle dos preguntas con relación a esos mismos temas políticos. El primero, que mencionó esta mañana también el ministro del Interior, el doctor Velasco, con relación a la Asamblea Constituyente y expresar que no está de acuerdo con la Asamblea Constituyente, pero afirmando que es distinto eso del poder constituyente. Y esa de pronto es una claridad que me gustaría que usted hiciera entre ese poder constituyente y la Asamblea Constituyente y para dónde van con ese tema de la constituyente. Y el segundo, aunque también coincido en que no es un momento para preguntarnos quién debe ser el próximo presidente de la República o quién podría ser, sí creo que es el momento en que personas muy jóvenes, usted y otros importantes políticos del país, que tienen coincidencias sobre estos temas, pero que sobre todo comparten esos valores y principios de la buena política, no es como el momento también de dialogar entre ustedes para tratar de ayudar a la misma sociedad que nos pongamos de acuerdo de cómo debemos marchar de aquí en adelante en estos pocos meses. Doctor Gamarra, le doy a usted la palabra. Gracias, Fernando. Y gracias, Jorge, también por la invitación. Y senador David Luna, muy interesantes sus planteamientos. Creo que nos ha hecho unas presentaciones muy claras sobre los diferentes temas, no solamente de tipo legislativo, sino otros temas que son de actualidad para todos nosotros. Yo quisiera simplemente hacer un comentario en relación a lo que son los procesos legislativos. A mí me da la impresión de que cuando se están tramitando las leyes, y en especial estas leyes denominadas sociales, priman mucho los derechos y poco los deberes. Cuando se plantean algunos deberes, por ejemplo, en el caso de la ley estatutaria de educación, también en la ley de salud cuando en su momento y ahora en la reforma laboral, hay mucha reticencia, hay mucha resistencia a que se planteen deberes en una ley. Entonces, y parece que la corriente del legislativo es hacia ese punto. O sea, no dejan claramente presentar deberes, sino solamente ampliar a lo que la gente le gusta, que son los derechos. Entonces, no sé, ¿usted qué piensa sobre eso? Si realmente es una percepción equivocada o realmente es que existe esa tendencia, llamémosla entre comillas, populista por parte del legislativo. Gracias, profesor Gamarra. Doctor Luna, para que haga una sola respuesta, tenía un último comentario, creo que ya sería el último que le hagan a usted,
del profesor Saúl Flores, que sé que lo conoce bien. Gracias, Fernando. No, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Gamarra. Y claramente la explicación de la ley estatutaria de educación llega a su hundimiento, a su lamentable hundimiento, después de haber hecho un acuerdo nacional, porque algunos maestros, creo yo, o algunos maestros no, FECODE particularmente, la directiva de FECODE particularmente, que creo sin leer, consideró que se les estaba evaluando. Y en efecto, la evaluación de los alumnos, pues debe ser parte de la evaluación de los profesores. Claro, con unas evidentemente connotaciones específicas respecto al territorio, a si es zona de orden público, si es zona de difícil acceso. Pero pues si yo tengo la responsabilidad de desarrollar un producto y a mí no se me, y hago el producto y no se vende, pues yo soy el responsable. Poco lo mismo estaba planteándose dentro de la reforma a la educación. Acá hay deberes, hay derechos, evidentemente, pero deben ir acompañados de deberes, y eso lo dice la Constitución, y molesta profundamente que eso pase, porque creemos que porque está un gobernante presidiendo, pues entonces todo él lo puede resolver, y se les olvida la autonomía que tiene el Congreso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted. El caso más particular y específico fue el de la reforma a la educación, habiendo otros, pero ese es el más preocupante porque evidentemente se demostró que pues, el Congreso y particularmente su presidente no agendaron esa reforma a la educación simplemente por la presión de un sindicato que es legítimo, pero el Congreso también tenía como legítimo punto poderlo discutir y poder votar, porque en la política hay que asumir posiciones. Uno no puede quedar bien con todo el mundo. Y en ese caso muchos tratan de lograr quedar bien con todo el mundo, ser ahí café con leche para no asumir. Y yo sí creo que en esto pues queda absolutamente claro que yo particularmente discrepo con respeto, pero con contundencia de la directiva de FECODE en este caso. En otros casos resulté siendo incluso hasta aplaudido por ellos porque defendí la necesidad de que el gobierno le responda respecto a la barbaridad que está haciendo de no brindarles atención médica, medicamentos y otras que están generando graves problemas por haber hecho una transición, o mejor, por haber hecho un cambio de modelo sin transición. En segundo lugar, para contestarle al doctor Fernando, la primera pregunta, hombre, muchos dicen, hombre, pero es que la oposición se tiene que unir. Mire, doctor Fernando, la oposición está más que unida, súper unida. Lo que pasa es que somos minoría. Somos minoría. Hay que pedirle a la gente que le hace llamados a la oposición, más bien que llame a un grupo de senadores del Partido Liberal o del Partido de la U o 2 o 3 del Partido Conservador que votan con el gobierno del presidente Petro, contrario a lo que los principios de sus partidos señalan, inclusive sus directivas, porque de lo contrario nos van a seguir derrotando si lo que queremos es equilibrar. Y en segundo lugar, para definir el poder constituyente, yo les recomiendo a un autor que se denomina Negrini, particularmente su libro de Imperio, donde claramente señala que el poder constituyente no es otra cosa que la movilización ciudadana para exigirle a las autoridades que tomen decisiones. Entonces, movieron supuestamente el poder constituyente para hacerle presión a la Corte Suprema de Justicia con el objeto de que nombrara fiscal. Ahora llevaron a las bases a el Congreso cuando se discutía la reforma a la educación. Se les olvida que hay otra parte de la sociedad que también se moviliza. Entonces, bajo ese argumento del poder constituyente, lo que pretende es, en mi humilde opinión jurídica, generar algún tipo de ruido de orden público, dictar un estado de excepción y dictar un decreto convocando a una constituyente. Eso es lo que me parece a mí, en palabras sencillas, busca el gobierno. Doctor Saúl. Gracias, Fernando. Bueno, yo simplemente quiero tocar 3 puntos muy rápidos. Uno de congratulación con David por su presencia de responsabilidad política y social con el país.
y con la claridad y el respeto que él tiene por las instituciones. Segundo, yo veo muy importante la propuesta de que la Academia de Medicina, ustedes, conocedores como nadie del problema de la salud, lleven la propuesta que se ha presentado de la misma reforma y se pueda ambientar cuanto antes. Yo creo que ese es un tema que no se puede dilatar, más cuando estamos a puertas de la iniciación del nuevo periodo legislativo. Tercero, uno no sabe cuál de los temas que ha tocado David es más importante o debe tener prioridad sobre los otros. Yo creo que son un conjunto para defender la institucionalidad y en ello debemos estar presentes todos. Pero queda un tema que se nos debe por Cecimín, en el que estará David y algunas otras personas, que es el que compone el trípode de la institucionalidad del país, que es la justicia. Tenemos que dedicarle también a la justicia la misma atención y profundidad que le dedicamos a la salud. La sociedad sin justicia no tiene salud y la sociedad sin salud no es justa. Gracias, felicitaciones, David. Gracias, Fernando. Gracias, Doctor profesor Saúl. Muchas gracias. Qué importante en este evento tan prestigioso y sobre todo con tanta altura académica, invitar a los magistrados, a los de las altas cortes, a los jueces, porque finalmente también tienen una posibilidad. Obviamente ellos no pueden hablar sino a través de sus sentencias, pero interesante conocer y saber que hay una sociedad que respalda, como lo decía el doctor Saúl, a la justicia. Gracias, doctor Fernando. Gracias, doctor David. Bueno, yo solo de mi parte, solo agradecerle a David por su participación, por toda esa ilustración, por todas esas opiniones, comentarios tan valiosos, las recomendaciones, haremos lo de, y desde ya te comprometemos para que nos acompañes en una próxima reunión. En este momento son 70 participantes, doctor Jorge. Aún con el partido, yo creo que todo el mundo ya tiene como la visión camiseta allá al puesta. otro lado. El doctor Ahí está Sierra el doctor Cereal Carlos ya con la tiene la camiseta camiseta puesta. Sí, sí. Así que, doctor Jorge. Gracias, wrap Fernando. up. Un minutico Gracias, doctor David. un minutico antes de cerrar este excelente conversatorio, que es nuestra rutina, anunciar al siguiente que, créamelo, que va a estar muy, muy interesante por lo que representa Venezuela y las elecciones que van a haber en 15 días. Y invitamos al doctor César Pérez. Él fue gobernador del estado de Táchira y es una persona muy, muy allegado, asesor de María Corina Machado, de todo lo que ahorita está la oposición moviendo en Venezuela. Entonces los invito para que lo oigamos en 8 días, porque yo creo que para nosotros como Colombia es muy importante el resultado de esas elecciones y ojalá sea el final de la dictadura de Maduro. Entonces, es la 218 y está para el martes 9 de julio a las 6 de la tarde. No, y ya para cerrar, agradecerle nuevamente al senador David Luna por esta excelente conversatorio, como lo dijo Fernando, la claridad, la sencillez, todo lo que él lleva en sí de conocimiento y de patriota y de colombiano que eres. Senador, Fernando Muchas gracias, doctor Jorge. Un honor y muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado con que haya podido conversar con ustedes, recibir de ustedes enseñanzas, comentarios, críticas, sugerencias, y de verdad que estaré dispuesto a poderlos acompañar en un futuro. Gracias. Septiembre, octubre, lo estamos invitando para que nos cuente cómo van las cosas del 20 de julio ahí. Sí, señor. Un abrazo y gracias. Gracias, David. Generoso. Muchas gracias, buena noche. Gracias, Saulito, por los comentarios y todos los participantes. Mañana, Gracias, 7 de la feliz noche. mañana, tendremos la grabación exacta de este conversatorio, que lo va a oír muchísimo colombiano. Buenas noches. Felipe. Gracias a David y a Fernando.
Gracias. Ustedes muy amables. Gracias a Gracias, todos. Tamara, muy amable por la compañía. Gracias, Jorge. Muy Excelente amable. conversatorio y nos ha dejado una claridad en todo lo que significa lo que está viviendo nuestro pueblo colombiano. Gracias, dizque al gobierno del cambio. Felicitaciones, Davidcito. Siempre eres una persona con una extensión mental superior a muchos, pero muchísimos de los senadores que tenemos en ese gran Congreso colombiano. Así es, Tamara. Muchas gracias por acompañarnos y por ese comentario. Gracias, Gracias. Jorge. Gracias, senador. Bueno, a todos. Gracias a todos. Gracias, Jorge Felipe, por la invitación. Oh, a ponernos ahorita la camiseta de Colombia. Hasta luego. Que estén Adiós. bien todos. Buenas Gracias. noches. Chao a todos. Muy amable, Fernando A Salgado. ti, Jorge. Muchas gracias. Muy interesante. Y muy interesante. Mañana vas a ver que va a tener muchísima audiencia por YouTube. Queda grabada exactamente, una claridad. Gracias, Jorge. Gracias, Fernando. Excelente. Gracias, Gracias, Tamara. Tamara. Estés muy Gracias. Muy amable bien, a ti. muy amable por la compañía. Hasta luego. Gracias, Jorge. Bueno, gracias, doctor profesor David Vázquez, también lo veo. Guillermo Muti desde Miami. Rodolfo Atuesta, Bogotá. Tuvimos muchísima audiencia hoy, ¿verdad? Excelente Era para menos. Felicitaciones. Héctor Murcia, gracias, Héctor. Gracias. Seguimos. Bueno, muy bien. Descansen. Gracias. Bueno.